tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva presentación de Casa Esham, escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO, aquí en la República Libre de Irlanda, donde estamos transmitiendo en directo. Y les cuento que también vamos a salir por diferido en nuestro canal de Literatura para Vos, con mayúscula, donde vamos a dar a conocer también los talleres. Inclusive tenemos un taller de literatura y escritura creativa que comienza, son 2 emisiones nada más, comienza el día 29 de abril, que es un lunes, a las 19 horas y culmina el 6 de mayo a las 19 horas. Para los que me estaban pidiendo el listado de los talleres, así tienen entonces el que está muy pronto a realizarse. Seguimos con las tertulias, a pesar del comienzo de la feria, perdón, no es feria, es exposición en Escocia, donde vamos a hacer la apertura directamente desde Edimburgo. Así es, desde Edimburgo en Escocia. Así que quedan todos invitados y para anotarse deben suscribirse en cualquiera de nuestros 3 canales o en los 3, dice mi secretaria mejor, porque nosotros no ponemos lo mismo en los 3 canales. En algunos va a haber taller de una cosa, craft, que son manualidades de otro tipo, mientras que Ada Zagaglia es variedades, mientras que literatura para vos es todo literatura, y mientras Mundo Artes y Letras tenemos presentaciones de libro, va a haber cosas también de la Expo, y ahí también va a haber muchas exposiciones de arte. De hecho, ya tenemos algunas grabaciones con el viaje que hicimos la semana pasada. Muy bien. Dicho esto, entonces les doy la bienvenida a Cookie Sandoval Olivas, a Elba Davé Catalana, Silvia Iris Pérez Mendoza, Susana Orden, Alicia Susana López, Esther Matelicani, Elisa Greenfield, Alicia de la Paz Ortiz Cueva, Sergio Javier Roda, Pilar Belli Espital y Rocío Galicia Arriaga, que están presentes en nuestro taller de rima consonante. Este taller es muy cortito y las preguntas las van a poder hacer al final. Los que están presenciando este taller y no están entre los invitados que hemos nombrado, las preguntas, a medida que ustedes las van haciendo, yo voy a ir contestándola si entra dentro de la explicación, si no, van hacia el final, ¿sí? O también las podré contestar en la cajita de comentarios si es que no tenemos tiempo de acuerdo al horario. Y ahora, con el permiso de todos ustedes, voy a compartirles entonces un documento 2, aquí está, sobre el tema de hoy. Si alguien no puede ver bien el documento o necesita ampliar la letra, ahí sí, por favor, me avisa, ¿sí? Yo voy a ponerlo lo más grande que pueda, lo más grande que dé la pantalla. Muy bien, el tema de hoy es rima consonante. ¿Y por qué estamos hablando hoy de la rima consonante? Porque es fundamental. Mire lo que digo. Fundamental y abre puertas a distintas creaciones poéticas o composiciones poéticas, podemos decirle también. Desde un pareado, que son 2, ¿sí? De 2 con rima, 2 versos o líneas con rima consonante, a cuartetos, a redondillas, a serventecios, a cuartetas, a octavas y a quintetos, a la lira, al quintillo, a sonetos, a JB, a muchísimas composiciones. He aquí la importancia de esta rima consonante que abre puertas. Para lo que me están preguntando en la audiencia, si la rima consonante y la sonante son las únicas, no. De acuerdo a los manuales existentes, hay de 7 a 10 tipos de rima de acuerdo a los distintos idiomas. No es solo la rima asonante y consonante, ¿sí? Nosotros vamos a ver en el taller del lunes, vamos a ver los otros tipos también. Pero hoy el tema que nos compete es la rima consonante y la asonante nada más, ¿sí? Ahí está, muy bien, Leti. Se trabaja en poesía. Nosotros hablamos de poesía en general, pero recuerden que dentro de la poesía hay distintas composiciones. Para que un escrito sea considerado poesía, debe ser una manifestación de belleza y debe tener un sentido estético. ¿Por qué digo esto?
porque si esto acá no entra dentro de la definición de sentimiento estético de belleza. Entonces no es poesía. Muy bien. En poesía, cuando hablamos de poesía, hablamos dentro de lo que es la expresión escrita, ¿está? Pero también se puede recitar. Por lo tanto, nosotros, donde dice aquí, por medio de la palabra, nosotros agregaríamos a esa definición palabra escrita u oral. ¿Está? ¿Por qué? Bueno, ustedes saben que yo siempre empiezo los talleres, todo tipo de talleres de literatura, con un pequeño poema o alguna frase, y en este caso he elegido a Sor Juana Inés de la Cruz, Hombres necios que acusáis, escrito en el año 1689, y tiene una razón. Siempre elijo algo, pero con una razón. Si no al voleo, como nosotros decimos, no tenemos que elegir cosas al voleo cuando escribimos, sino en lo posible pensando. ¿Por qué? Elegí este poema de Sor Juana Inés de la Cruz porque no tiene título. Pero si nosotros al poema le ponemos sin título, escrito sin título, el título del poema va a ser sin título. ¿Está? Ese va a ser el título, sin título. Pero si realmente no queremos ponerle el título, no le tenemos que poner sin título, no le ponemos nada. Es así que este escrito de Sor Juana Inés de la Cruz se conoce con el primer verso que escribió Sor Juana Inés de la Cruz, hombres necios que acusáis. Se conoce de esa manera. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Y aquí vemos lo que es la rima consonante, ¿sí? Rima consonante. Y vamos a dar primero la definición de lo que es la rima antes de entrar de lleno a lo que es la rima consonante y la rima asonante. La rima es un recurso lingüístico de la lengua, un recurso. Y nosotros en literatura tenemos muchos recursos para utilizar. La rima es uno solo. Es un recurso lingüístico empleado por nosotros los poetas. ¿Cuál es el objetivo? Como dijimos hoy en la definición de lo que es poesía, un sentimiento estético, una belleza debe ser. Entonces el objetivo es ese, dar belleza y expresión estilística y sonora, o sea, agradable al oído, a esos escritos que hemos compuesto. Eso es la rima. Es un recurso con el objetivo de dar belleza. ¿Se utiliza hoy en día la rima? La respuesta es más que nunca. Más que nunca. Y lo decimos la mayoría de los literatos, ¿sí? De aquí desde Europa, más que nunca. La razón es porque hay estructuras nuevas, rimadas de última moda. Como quien dice, entre comillas, de última moda, porque la rima nunca pasó de moda. Ahora bien, ¿por qué decimos más que nunca? Y vamos a ver la razón profunda. Más que nunca, porque muchos que escriben versos blancos y versos libres cometen el error de decir que son versos blancos y libres, pero no lo son porque tienen rima asonante. Entonces, cuando llegan a nuestro estudio de corrección, nos damos cuenta que no son ni libres ni blancos, porque tienen una rima. Y la definición de versos libres y de versos blancos es que no tengan rima. ¿Está? Mientras que los blancos siguen una estructura, los libres no. Y esa es la diferencia. Porque algunos utilizan lo que es blanco y lo que es libre como sinónimo, pero no lo son. Entonces, para saber escribir versos libres o los versos blancos, hay que saber de rima para no caer en el error de colocar una rima
Y nosotros hemos tenido muchos casos en que nos dice, lo mío es el verso libre, y cuando lo leen es todo con rima asonante. Entonces nosotros decimos, no, eso no es ni verso libre ni verso blanco. La rima asonante se encuentra aquí, aquí, aquí y así. Y hoy lo vamos a ver para que ustedes analicen sus escritos y vean de qué tipo de estilos tienen ustedes, si es asonantado, consonantado, o si es de verso realmente blanco, si es de verso libre, o si entra dentro del tipo que vamos a dar en los talleres subsiguientes. Bien, entonces, dicho esto, además, si no se sabe, ¿cómo podrían distinguir que lo que escriben no es rimado asonante o consonantemente o en cualquiera de los demás rimas existentes? Yo siempre digo que para romper las reglas, primero hay que conocerlas. ¿Cuál es el problema de entender las definiciones que se encuentran en la web? Esto fue un comentario de uno de nuestros integrantes de los talleres que nos pareció realmente muy interesante tocar este tema. ¿Por qué hay tanto problema por entender las definiciones que se encuentran en la web? Primero, porque esta persona nos decía, yo entiendo cuando vos lo explicás, lo entiendo bárbaro, pero empecé a buscar en la web y se me hizo una mezcolanza macedonia que no entendía, no sé para dónde arrancar ahora. Y les explico por qué. Primero, es que hay que buscar definiciones en canales, que la gente busca definiciones en canales que no son literarios. Y cuando el canal es literario, utiliza las reglas literarias, mientras que no es literario, utiliza cualquier otra regla. ¿Qué quiero decir con esto? Si el canal no es literario, va a separar en sílabas gramaticales, por ejemplo. Pero si el canal es literario, no va a separar un poema en sílabas gramaticales, sino que lo va a hacer en sílabas métricas, porque la literatura también tiene su propia jerga, su propio lenguaje y sus propios recursos. He aquí que muchos escritores, cuando buscan una definición y empiezan a hablar que de la sílaba, que de la rima, que de arte mayor y que de arte menor, no comprenden las definiciones si no conocen todo lo que está conectado con la literatura y sus términos. Por eso nosotros abrimos este canal de Literatura para Vos, porque vimos que realmente hace falta un canal como nosotros como la verdad como lo estamos haciendo, y con las propuestas que hemos recibido de más de 2 millones de personas que pedían este canal durante 4 años. Así que decidimos abrir. Además, otra cosa, en los talleres no siempre se tiene un literato de honor de la Real Orden de Literatura Española a mano para poder hacer las preguntas que ustedes necesiten. Así que este año aprovechen a hacer las preguntas. ¿Cuál es la razón que no se entienda? Bueno, lo dije recién, los canales no son literarios. En literatura se utilizan vocablos específicos, reglas y recursos específicos, como también sílabas métricas que en otras ramas no se usan. Y las sílabas gramaticales no son iguales que las sílabas métricas, donde se encuentra sin alefa, sin eres, sin dieres, sin diptongos, adiptongos, etc. Bien. Además, algunas definiciones debemos decir que no son claras. Algunas no son claras y presentan ambigüedades. O sea, ¿cómo la interpretación sería la ambigüedad? No se entiende bien qué es lo que dicen. O son escritas por personas que no conocen de literatura o no son escritores y no tienen la más remota idea de lo que se trata. Entonces encontraron una definición, la pusieron y ya está. Entonces hay que también estudiar qué tipo de fuente es donde nosotros estamos buscando, ¿no? Donde estamos buscando información. Bueno, por eso les recomendamos Literatura para Vos con mayúscula, nuestro canal donde allí vamos a dar definiciones de literatos, ¿sí? Y de profesores de literatura, no al voleo. Y además vamos a bajar las definiciones como nosotros las utilizamos, ¿sí? No como se puede encontrar en un libro presentando ambigüedades, sino que la vamos a dar con ejemplos específicos y con explicaciones específicas.
Bien, vamos a los tipos clásicos de rima, porque hay 7, 8 y en algunos países hasta 10. Así que cuidado con esto. Nosotros vamos a dar hoy 2, las clásicas. Nada más que las clásicas. Bien, asonante y consonante. Y yo voy a empezar con la que todos les encanta esta, no sé por qué, pero la mayoría escriben asonante, con rima asonante. Asonante todo. Y vamos a ver la razón. La rima asonante es la rima en la que coinciden únicamente los sonidos vocálicos, o sea, la vocal, y cuando hablo de sonidos hablo de fonema. Nosotros hablamos de fonema, que es la menor unidad, ¿sí?, utilizada, por ejemplo, en fonética. El fonema, esa producción de sonido, la más chiquitita, ¿sí?, la unidad más chiquitita. Entonces, coincide únicamente los sonidos vocálicos al final de la sílaba. Es decir, riman las vocales de la última sílaba del verso. Esta definición está en la web, pero está incompleta esa definición, porque ¿de dónde cuento? ¿De dónde tengo que contar yo para saber si la rima es consonante o asonante, o es asonante? ¿De dónde se encuentra? ¿De dónde se cuenta? De la sílaba tónica, de la sílaba que se pronuncia con más fuerza. ¿Sí? Si yo digo vocálico, me estoy dando cuenta que la A es la que se pronuncia con más fuerza. Entonces, licos, que es la terminación, eso es lo que tendría que coincidir de manera perfecta con otra palabra para que sea consonante, por ejemplo. Y en este momento a mí se me ocurre cólicos, vocálicos y cólicos. A partir de la sílaba acentuada, vocálicos y cólicos, ¿pueden ser consonantes? Sí, porque pueden terminar en álicos o en ólicos. Y aquí está la antigüedad. Entonces, ¿cómo cuento? ¿Sí? Que es por eso que se producen las confusiones. Y hay dos maneras de contar. A partir de la sílaba acentuada inclusive, o a partir de la sílaba acentuada hacia el resto de la palabra. Y es por eso que hay tantas confusiones. Y esto no está en la web. ¿Está? Bien. Vamos entonces ver la rima, ¿qué les parece? En un poema nada menos que de Gustavo Adolfo Bécquer. Y vamos a observar las vocales de la última sílaba de cada verso. Porque como yo comencé hablando de asonante, esta es la que más repiten ustedes diciendo que son versos libres. No digo ustedes los presentes, digo ustedes en manera general, ¿está? Entonces, dice, ¿de dónde vengo? El más horrible y áspero de los senderos busca las huellas de unos pies ensangrentados sobre la roca dura. A simple vista, ustedes me dicen, ¿de dónde vengo? El más horrible y áspero de los senderos busca las huellas de unos pies ensangrentados sobre la roca dura. Ah, pero Ada, ese es un verso libre. No. Ah, entonces es un verso blanco. No. Pero no tiene rima. Sí tiene rima. Que tiene rima asonante, porque acá la palabra, la sílaba o la letra, inclusive puedo decir que suena fuerte, es busca, y es dura, busca, dura. Perdón. Entonces, fíjense que la U coincide, la U de busca con la U de dura, coincide en la U. La busca, la A final de busca y la A final de dura, coinciden también. Lo que no coinciden son las consonantes, la S y la C de busca con la R de dura. Pero acá hay más, señores y señoras, y se llama asonante, donde la U y la A se repiten en ambas palabras. ¿A partir de dónde? De la sílaba tónica. ¿Cuál es la sílaba tónica? La que se pronuncia con más fuerza. Busca, dura. Y la U, en este caso, está incluida.
Se cuenta, entonces, a partir de la sílaba tónica incluida hacia el final de la palabra. ¿Está? Desde la sílaba tónica incluida hacia el final de la palabra. Y si se repiten solo las vocales, el sonido vocálico o el fonema vocal o vocálico, es asonante. Es asonante cuando se repiten solo los fonemas vocales. Y yo no digo sílabas, no digo bus, no digo sílabas, porque en algunas definiciones dice sílaba. No, señor. Hablamos de fonemas en literatura, porque en literatura se estudia también fonética, y en la fonética se estudia lo que son estos sonidos, estos fonemas, estas unidades. He aquí por lo que no se entiende muchas veces, porque algunos escritores dicen, es la sílaba, pero no. En realidad, lo que se debería decir es el fonema. La U, busca, y la U de dura. He aquí el quis de la cuestión. Eso es rima asonante. Si se repitiera la consonante busca, por ejemplo, y otra palabra que terminara en usca, entonces ya no sería asonante, sería perfecta, sería consonante. ¿Ah? Muy bien, vamos a ver entonces otro ejemplo. ¿De dónde vengo? El más horrible y áspero de los senderos busca las huellas de unos pies ensangrentados sobre la roca dura. Los despojos de un alma hecha jirones en las zarzas agudas te dirán el camino que conduce a mi cuna. ¿A dónde voy? El más sombrío y triste de los páramos cruza valles de eternas nieves y de eternas melancólicas brumas. Y fíjense que yo puse aquí, yo no sigo leyendo, ustedes si quieren pueden seguir leyendo, pero yo aquí marqué palabras, marqué agudas, marqué cuna, marqué brumas y marqué alguna. Y fíjense cuál es el fonema que se acentúa, agudas, la U, el fonema U, vocálico U, agudas, cuna, la U, brumas, la U, alguna, la U. Y cuando comparo estas palabras, ninguna consonante coincide, pero coincide la vocal A en todas. En agudas, el final UA. En cuna, UA. En brumas, UA. En alguna, UA. Y eso es rima asonante. No es un verso libre, no es un verso blanco. Es rima asonante. Coinciden solo vocales a partir de la sílaba. Perdón, del fonema. Vamos a hablarlo con propiedad, vocálico, acentuado. ¿Está? Muy bien. Entonces, Ada, entonces rima aguda, cuna, bruma y alguna. Sí, y tumba también. Así que tumba lo vamos a marcar con rojo. Y también rima con cruza, con la U que tiene la A. Sí, también es asonante, porque se repiten la U y la A en cruza, en alguna, en tumba, en brumas y en agudas. Por lo tanto, esta rima de Becker tiene rima asonante, no es un verso libre, aunque no nos suene al oído. Muy bien, eso es entonces rima asonante. Cuando solo coinciden los fonemas o sonidos vocálicos luego de la vocal acentuada, que puede estar incluida o no. Teniendo en cuenta que los sonidos consonantes no se repitan, porque si no pasa a ser otra cosa. Alguna y bruma, la N no es igual que la M. Lo único que se repite es la U y la A. Son vocales. Por lo tanto, asonante. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? Bueno, ¿qué es lo que tiene que saber en general el escritor para saber cuándo una rima es consonante o asonante o de otro tipo? Es cuál es la sílaba tónica.
¿Qué es la sílaba tónica? Es la que se pronuncia con más fuerza. Entonces, en alguna, algú es la U. No digo alguna. Y no digo alguna. ¿Está? Ustedes pónganle en el acento para ver de qué manera correcta nosotros pronunciamos la sílaba tónica. Nosotros no decimos bruma, decimos bruma, o sea, la U. ¿Sí? La sílaba tónica, entonces, repito, es la sílaba acentuada. Muy bien, ahora sí, vamos a la rima consonante. La rima consonante es una de las más utilizadas. Pero miren lo que digo, ¿eh? Súper utilizada y les va a abrir puertas en cualquier cantidad de composiciones poéticas, cualquier cantidad, ¿sí? Porque la mayoría tiene consonantes. Y se usa muchas veces, alguna excepción, para hacer resaltar el verso o en un estrambote. Un estrambote es una construcción especial que no rima con nada de lo que nosotros hemos escrito, pero lo ponemos de manera irónica y entonces lo queremos hacer resaltar. ¿Ya? Y entonces usamos otra rima. Pero la consonante es la que más se usa, es la recurrente en la poesía escrita de habla hispana, o sea, en español. No castellano, porque no es lo que nosotros no hablamos castellano, que es lo que se habla en Castilla. Nosotros hablamos español y los traductores no son traductores de castellano, son traductores de español. ¿Sí? Entonces, eso a partir del siglo XV. Bueno, dicho esto, entonces rima consonante consiste en hacer coincidir todos los sonidos o fonemas de la última parte de la palabra, la última parte de cada verso, ¿sí? Donde rimen no solo las vocales, sino también las consonantes, ¿sí? Porque acá hay una definición extraída de la web que está incompleta. Tampoco dice de dónde se debe contar, ¿sí? Y es por eso que trae confusión o ambigüedades. La rima consonante es cuando luego de la vocal tónica, o en algunos casos sílaba tónica, coinciden tanto vocales como consonantes. Por ejemplo, cantar y amamantar. Tar. Ahí es donde suena más fuerte. Pero si dejo afuera la A, que es donde pronuncio más fuerte, A, aún sigue repitiéndose la R, que es una consonante. Por lo tanto, la rima es consonante. ¿Está? Consonante. Y se suscitó en uno de los talleres la palabra, por ejemplo, poesía y hidalguía. Hidalguía. El acento recae sobre la I, ¿sí? Sobre la I. Entonces, lo que va a coincidir, si la tomo a la I inclusiva, es la I y la A. Si no la tomo inclusiva, va a coincidir solo la A. Y si es solo una vocal, es A sonante. La misma palabra, fíjense que yo la exagero, como la A es lo único que se repite, es A sonante, porque es con vocales. Entonces, poesía y en hidalguía rima, pero es sonante. ¿Qué hago entonces para solucionar el problema? En que esto me quede de rima consonante, tengo que agregarle una consonante. Entonces digo, poesías y con eso soluciono el problema, porque después de la I va a haber una vocal que es la A y una consonante que es la S que se repite. Y de esa manera soluciono el problema. Por lo tanto, poesías e hidalguías ahora sí son consonantes. Ahora sí son consonantes. ¿Y lo soluciono con qué? Con el plural. Perdón. Yo me apasiono cuando hablo de literatura. Se nota el amor inmenso que le tengo a la literatura, me apasiona totalmente. Veámoslo entonces en un poema de Amado Nervo, como ejemplo de rima consonante en español. Miren qué escritores les elegí, ¿eh?
Sor Juana Inés de la Cruz, Adolfo Becker, y ahora voy con Nervo, ¿eh? Así que a no negar a estos grandes autores, sobre todo para el Día de los Idiomas, donde no solo se destacan a Shakespeare, a Cervantes, sino a todos los más destacados escritores. ¿Eh? No podemos negar que son escuela, que han hecho escuela. Muy bien, escritor que niega a su pasado, realmente entra la duda si es escritor. Bueno, vamos a ver entonces el poema de Amado Nervo, como ejemplo de rima consonante en español. Prestar atención, entonces, a las últimas sílabas de los versos. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ella puse hiel y mieles sabrosas. Muy conocido, realmente muy, muy conocido. Vamos a ver, camino, camino, no digo camino, ni digo caminó, en este caso porque no estoy hablando del pasado. Camino, sustantivo, mi rudo camino. Camino. Voy a subrayar entonces lo que es el fonema. Mi, no. Y el que sigue. El fonema acentuado y lo que le sigue. No. O sea, I es el fonema acentuado y lo que le sigue. Y ahora comparo. Tengo dos vocales, y la I con la I, la O con la O. Y la N también y se repite. Y no. Por lo tanto, es consonante o perfecta. Porque perfectamente se repite. Perfectamente. Consonante o perfecta. Cosas y sabrosas. ¿Dónde está el fonema acentuado? En O. O. Cosas. Sabrosas. Ahí está el fonema acentuado. O. Lo que sigue después se repite perfectamente. Sas. Sas. Se repite perfectamente, pero no solo con vocales, sino con consonantes también. Osas, osas. Osas, sas. Si no quiero incluir el fonema acentuado. Y si se repite tan perfectamente, es consonante. La rima es consonante. ¿Cuáles son entonces las diferencias entre rima asonante y consonante? Se debe tener claro estos conceptos. La rima asonante o rima parcial, algo parcial es un pedacito, que tiene un pedacito que se repite nada más, es la que se produce cuando riman las vocales o sonidos vocálicos o fonemas vocálicos de la última sílaba del verso. Porque lo que está en el medio no. ¿Por qué les digo la última? Porque es allí donde se aplica la regla de la rima final. Por eso me interesa la última, cómo termina, y no por ahora las restantes. Muy bien, así la palabra como niño, vino y vivo son asonantes. ¿Rima niño, vino y vivo? Sí, claro que sí, pero de manera asonante. ¿Dónde es el fonema tónico? ¿Dónde se encuentra el fonema tónico? En I. Niño, vino, vivo. Pero lo que sigue acá es iño. Lo que sigue acá es ino. Y lo que sigue acá es ivo. O sea que lo único que se repite son las vocales. Entonces, si se repite solo las vocales, es asonante o parcial. Porque la B no se repite de vivo en vino. Porque la N no se repite en niño. Está en la palabra ño, en la parte ño. Muy bien. Entonces, comparten la vocal I, O. En rojo, dos O. Por ejemplo, rojo y oro riman. Sí, rojo y oro riman.
pero de manera asonante, porque solamente son las vocales. ¿Ya? Entonces, recuerden que la J y la R acá no nos importa, nos importaría si estamos buscando la otra, la que es perfecta. Entonces tendría que ser rojo con mojo. Rojo y mojo, sí, rimaría de manera consonante, porque las J se repiten las dos, en mojo y rojo. Pero acá no, en rojo y oro rima, pero es asonante, porque son solo las vocales. Muy bien, otro ejemplo. Día reía, la A solamente. Entonces es asonante. Pero si quiero transformarla en consonante, digo días reías. Y ahí, gracias al plural, hago la transformación de la rima asonante a la consonante. Muy bien. Dicho esto, es importante destacar que la rima asonante sí o sí tiene las mismas vocales. ¿Está? Y lo que puede variar son las consonantes intermedias, como niño y vivo. Pero las vocales tienen que ser idénticas. ¿Está? Si no son idénticas, no hay una rima asonante. Por ejemplo, vamos a un ejemplo que me piden por interno en la audiencia. Danos un ejemplo en la que no coincida. Día y dio. La A no coincide con la O. Entonces no rima. Está día y dio, aunque empiecen con la D, tengo que contar a partir de la tónica, y acá inclusive la tónica, acá es la I y en la otra es la O. Tampoco coincide. ¿Está? Ahí no hay rima, en día y dio. No hay rima. Ni asonante ni consonante. ¿Está? ¿Lo entendiste, Leti? ¿Sí? Bien. La rima consonante, o rima total, o completa, o perfecta, le decimos nosotros, para exagerar un poco y para que se entienda mejor, rima consonante, o total, o perfecta, es donde riman los sonidos vocálicos con los consonánticos. ¿Cuáles son las consonantes y cuáles son los vocales? Todos sabemos el abecedario. Sacamos la A, E, I, O, U, que son las vocales, lo que queda son las consonantes. ¿Cuántos fonemas existen en español? Me preguntan en la audiencia, 24. Muy bien. Vamos entonces a ver una... Palabras como casa, pasa y raza riman de manera consonante. La fuerte es ca, pa, ra. Esas son las que suenan más fuerte. Y termina todo con sa, sa, sa. Esa es consonante o perfecta, o completa, o total. Ahora, suelo y desvelo, lo único que tienen en común, ¿qué es acá? En suelo, desvelo, todo. También es consonante. Elo y elo. Anhelo, elo. También. Entonces es consonante. Es consonante, porque acá se repite consonante y vocales. Es consonante. Inclusive yo aquí elegí una con una H intermedia. Bien, además otra de las diferencias entre rima asonante y consonante es que la consonante es la más completa. Sí, es la más completa la rima consonante. Sí, así es, Manuel. ¿Y por qué? Porque coinciden de manera perfecta consonantes y vocales. Claro, por eso es la más completa. Mientras que, y tiene más sonoridad en el verso, yo digo, casa, pasa, raza, suelo, desvelo, anhelo, y el oído ya presta atención, ¿vieron? Ahora si digo otras palabras, no, por eso mucha gente no se da cuenta que tiene rima, pero no es de este tipo. Mientras que la sonante aporta más libertad. Vino, vilo, a ver, envidio, también es otra asonante.
Bien, esas son entonces las principales diferencias entre la sonante y la consonante, y lo más importante. Yo aquí les traje un poema que se llama El ciego, y es de Borges. Ustedes saben que Borges heredó de su papá los problemas visuales, pero después en el año 1938, no recuerdo exactamente el año, pero él tuvo un accidente, entonces se agravó su visión y no pudo ver, ya directamente no veía, pero grababa su voz y escribía igual, dictaba, ¿sí? Y este poema que yo elegí es de Borges, El ciego. Lo han despojado del diverso mundo, sí, lo han, digo lo han, no lo han separado porque hay una sinalefa. Lo han despojado del diverso mundo, de los rostros que son lo que eran antes, de las cercanas calles hoy distantes y del cóncavo azul ayer profundo. De los libros le queda lo que deja la memoria, esa forma del olvido que retiene el formato, el sentido y que los meros títulos reflejan. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué belleza! La verdad, espectacular. Y aquí las palabras que riman son, por ejemplo, antes y distantes. La fuerza está en la A. Antes, distantes. Y lo que sigue después son vocales y consonantes. Por lo tanto, es una rima consonante perfecta o total. Después tengo mundo, U en la U, mundo, y profundo en la U. Y lo que sigue después es la N, la D y la O. Hundo, hundo. Rima perfecta o total. Por lo tanto, es consonante. Y aquí tengo una que dice deja, aquí, deja, en la E se produce la fuerza, y tengo aquí refleja, en la E se produce la fuerza, o sea, la sílaba tónica. Y después sigue, la J también se repite y la A, entonces eja, eja. Otra vez, vocales y consonantes, por lo tanto es rima consonante. Olvido y sentido, esa es otra. Y aquí vamos a mover un poquito para que puedan ver que también tenemos verso y universo. La E es la que suena fuerte y lo que sigue después es erso o rso. Después tengo también paso y ocaso. ¿Está? Entonces la A es la que se pronuncia más fuerte y lo que sigue es exactamente, se repite exactamente, completamente, totalmente. Lento y somnoliento. Y acá me voy a parar un poquito. Porque ustedes dirán, pero acá es lento y acá es lento. Y es por eso que nosotros no decimos la sílaba acentuada. Y es por eso que los literatos decimos el fonema acentuado, no la sílaba. Porque acá es consonante y es somnolien y es la E. Somnolien, la E. Somnolien, ento. Y ahí es donde está la fuerza, en la E, la sílaba tónica. Por lo tanto, va a coincidir con lento. Ento, otra vez. Y es esta la razón que nosotros, cuando enseñamos esto, no decimos en la sílaba, como en algunos lugares de la web lo hemos visto, sino que decimos en el fonema. En el fonema. Verso y universo. Fíjense cómo estoy dándoles olvido y sentido. Cómo estoy dándoles aquí las palabras y aquí las he puesto una al lado de la otra para que ustedes puedan
verlas mejor, ¿sí? O divisarlas. O caso y paso. La rima consonante, entonces, se puede producir en uno o más versos. Hay muchas composiciones poéticas que nosotros vamos a ver el lunes, en el próximo taller, muchas composiciones poéticas que tienen que tener rima consonante para que ustedes las escriban. De otra manera, no son este tipo de composición poética. Y otra cosa importante que hay que saber es el tipo de palabras, agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, para ver dónde se acentúan y en qué momento. Eso sirve mucho también para entender mejor la rima. Y también para entender mejor la rima sirve conocer lo que son los versos de arte mayor y arte menor. Y la separación en sílabas métricas o metros también les suelen decir en algunos países. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la separación de sílabas y a la rima, ya no digo solamente la rima, sino rima y separación de sílaba, y si es de arte mayor o de arte menor, va a ser un tipo de composición o va a ser otro tipo de composición. Y hay muchísimos tipos de poesía, muchísimos tipos de poesía. Siempre lo que se nos viene a la boca, lo primero es el soneto, ¿vieron? Pero el soneto no es el único tipo de poesía que existe. También está La Redondilla de Rubén Darío, como lo que ustedes ven en pantalla, Amaturrismo. Después tienen poemas como Jorge Luis Borges, El Espejo, Garcilaso de la Vega, el soneto 17 también. Todos estos que yo estoy nombrando la mayoría tienen rima consonante. Tienen, por ejemplo, la quintilla, así que son 5 versos, que ahí los pueden ver ustedes, yo los analicé, de Fernández de Moratín, el de Garcilaso de la Vega. Fíjense todos los escritores que yo les estoy nombrando. Los poemas de más de 8 sílabas, que es, por ejemplo, una octava real, que ahí también tiene rima consonante. Fíjense, el soneto también tiene rima consonante. La décima Spinella, también llamado así por su creador, se caracteriza porque tiene rima consonante. Fíjense toda la apertura a este mundo, sabiendo la rima consonante, ¿no? El romance puede tener rima asonante, pero también consonante en los impares, por lo tanto hay que conocer las dos, y esa es la razón que dimos hoy las dos. También tenemos los romancilios, ahí tienen algunos ejemplos, Garcilaso de la Vega, la décima de Calderón de la Barca, que ahí también les analicé para que puedan verla. Y todos los que yo les estoy nombrando tienen rima consonante y asonante, para que ustedes puedan practicarlo. Bien, dicho esto, voy a dejar de compartir, ahora sí. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está, Stop Share. Y bueno, ahora sí es el tiempo de las preguntas. Los que tengan alguna duda pueden abrir todos sus micrófonos, levantar la manito. Si no saben cómo colocar la manito, levanten la mano directamente. Y si no, van a donde dice More, más en la computadora, y dice levantar en gestos, y en gestos está levantar la mano. Muy bien. La primera manito levantada que vi es la de Iris, así que Iris, sí, tu pregunta. Claro. Con esta explicación tan certera de lo que es la rima asonante y consonante, ya me quedó claro. Pero me surge una duda, Venga, ¿sí? venga. Porque está el JB tradicional, Sí. y en el JB tradicional debe llevar Consonante. rima consonante, Solamente consonante. solamente consonante. Exactamente. Solamente Y consonante. Y ya el JB no se toma como rima, Solo JB no consonante. se toma como rima tradicional, ni El JB JB espejo. rima consonante, el JB rima consonante, el JB espejo rima consonante, 2 JB rima consonante. Todos los JB realizados y sus variaciones, JB rombo y composiciones, rima consonante. Consonante.
Ujú. Sí, rima consonante. Entonces, ¿Cuándo ¿cuándo es hay que una lleva excepción? rima asonante? ¿Cuándo hay una excepción que lo vamos a ver en otros talleres de JB? ¿Cuándo hay una excepción? Cuando se usa estrambote, como en el soneto. En el soneto, el estrambote es un verso aparte que no rima para nada con los que ya se han utilizado, ¿sí? Pero no todas las composiciones permiten un estrambote. Y el estrambote, por ejemplo, en los sonetos, que a veces inclusive es otro terzo, no solo un verso, sino que son 3 versos que no riman para nada con el soneto, con todo lo que hemos hecho en el soneto. Y se utiliza de manera irónica, ¿sí? Cuando nosotros queremos resaltar algo, ¿sí? O inclusive de manera burlona también se puede utilizar. Y eso lo vamos a ver también en JB. Pero a nosotros nos pide la definición de JB que sea rima consonante, cualquiera sea sus variaciones. JB, JB espejo, 2JB, JB invertido espejo, que fue lo que vimos en el taller de JB. ¿Alguna otra Quedó preguntita? claro, muchas gracias. Sí, ¿Sí? ¿Seguro, sí. Iris? ¿Todo bien? ¿Está? Muy Yo, bien. Veo Ada, la manito de Cookie. sí. A mí me había causado mucho ruido la cuestión de poesía y pleitesía. Hoy lo entiendo, lo pude haber hecho consonante solamente al pluralizarlo. Con eso. Claro. Ok. Esa es una manera Sí. de resolverlo rápidamente. Después hay otras maneras de resolverlo. Esta es la manera más rápida y más cómoda. Le agregamos el plural, una S y ya está, ¿sí? Después en los otros niveles lo que hacemos es parafrasear, o sea, Ujú, decirlo de otra manera. O si hay un verbo, lo transformamos en sustantivo. Inclusive a veces unimos palabras que no deberían unirse y nos tomamos una licencia poética. Pero ujú. eso es para otro taller, las Ok, licencias poéticas. Pero, ok. mientras tanto, resolución rápida, plurales. Muy bien. Muy bien, ¿alguna otra preguntita? ¿En serio? ¿Se Ada, entendió? Ada, Sí. ahí cuando diste los ejemplos, había una T con tilde. Te lo mandé en No, copié esta. solamente llevan tilde las vocales. Sí, Bueno, sí, no puede llevar. estamos. Solo Ujú, Pero, en español. En ah, español. Estoy hablando de español, porque después en francés nosotros tenemos distintos símbolos. François, bueno, ya estaría extendiéndome en otro idioma, pero hoy hablamos de lo que es hispanohablante, ¿sí? Después en y otros ahora idiomas se en puede hacer un literatura, taller, lo que ¿sí? dice de literatura y poesía, Sí. el JB que teníamos que hacer, ¿es sobre JB tradicional o JB con Ahí tienen el detalle de todas las agudo? tareas, revisen el detalle de todas las tareas, donde yo especifico una por una número, tema y lo que tiene que tener. Sí, si es Sí, JB, el último JB, tiene que tener diéresis, sin éresis, sin está todo arepa, con especificado. Fíjense en oración, el taller, allí está todo especificado en las tareas. ¿sí? pero lo Inclusive yo hacemos lo volví a agudo, subir otra vez y lo mandé en privado también, para los que claro. Yo lo que algunos me no lo pidieron. entiendo es si es el tradicional o es el de 11. ¿Cuál? Todos tienen que ser de 11 de sílabas. 11 todo. Sí, pero 10 más 1 o 11 solo. Ah, ¿cómo se cuenta? Ah, lo que me está preguntando Esther es cómo se cuenta la regla de la rima final. ¿Cómo es la regla de la rima final? La regla de la rima final es la siguiente. Para aplicarla tengo que saber la diferencia entre las palabras agudas, entre las graves y las esdrújulas, donde hay un video. En Ada Sagaglia, en YouTube, hay un video donde yo explico cuáles son las agudas, cuáles son las graves, cuáles son las esdrújulas. Las agudas terminan al final, se acentúan al final. Al final se acentúa la palabra. Por ejemplo, cantar. No digo cantar, digo cantar.
se acentúan al final. O la última puedo contarla. O algunas personas me dicen, no, yo así no lo entiendo. Yo cuento de atrás para adelante. Digo la primera sílaba contando de atrás para adelante. Cantar para mí es la primera sílaba, de atrás para adelante. Si para vos es de la primera sílaba de atrás para adelante, donde se acentúa la aguda, entonces la grave se acentúa en la segunda sílaba, contando de atrás para adelante, como por ejemplo, árbol. Contando de atrás para adelante es la segunda. Y la esdrújula, contando de atrás para adelante, se acentúa en la tercera sílaba. Por ejemplo, música. No digo música, ni digo música. Digo música. O sea, es la tercera de atrás para adelante. Una vez que ya tengo identificado cuáles son las agudas, las graves y las esdrújulas, entonces sí puedo aplicar la regla de la rima final. ¿Por qué? Porque la regla de la rima final me dice, si termina en palabra aguda el verso o la línea, que verso y línea en este caso en literatura es lo mismo, en literatura. Si el verso termina en palabra aguda, aquí en la mente agrego una queada, una sílaba. O sea que si estoy escribiendo, tengo que escribir en decasílabos de 11 sílabas, yo tengo que poner 10. Porque tengo que contar 10, porque acá en la mente le agrego una, cuando termina en palabra aguda. Una. Cuando termina en palabra aguda, en la mente agrego una. Si tengo que escribir entonces un poema de 11 sílabas, cuando termine en aguda tengo que ponerle 10, porque acá en la mente agrego una. Si es grave, se cuenta igual. 11. Nada, no agrego nada, ni saco nada. Si es esdrújula, resto una. Resto una. O sea que en vez de escribir 11 como me pide la teacher, o quien sea, en vez de poner 11, tengo que poner 12, porque acá tengo que restarle una, tengo que sacarle una. Entonces, ¿cómo es la regla de la rima final? Para agudas, si tengo que escribir de 11, si termina en aguda, voy a contar 10. Si termina en grave, voy a contar 11. Si termina en esdrújula, voy a contar 12. Porque la regla dice, cuando un poema termina en palabra aguda, en la mente le agrego una sílaba más. Si termina en grave, debo contar las sílabas que me pidieron. Y si termina en esdrújula, le resto una. Entonces, para restarle una, tengo que ponerle una de más. ¿Ah? Bien, ¿puedo escribir un poema con agudas, grave y esdrújula? Sí, pero ojo, porque las agudas no riman con las graves, y las graves no riman con las esdrújulas, ni las esdrújulas con las agudas. Entonces tengo que prestar atención que en el verso que estoy escribiendo, aguda rime con aguda, grave con grave y esdrújula con esdrújula, porque música no rima con poesía, porque son de distinta categoría. ¿Se entendió? Esther, Puede ser ¿entendiste? primer pareado de uno. Puede ser el primer Cuerpo. pareado puede tener agudas, el monorrimo puede El tener cuerpo. graves, y el segundo pareado puede tener esdrújula, pero no una macedonia, una mezcla que no se sabe para dónde vamos a arrancar. Entonces sí puedo poner en un poema aguda, grave y esdrújula. ¿Por qué? Porque el pareado me va a rimar aguda con aguda. El monorrimo, grave, 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 grave. El segundo pareado, esdrújula y esdrújula. Y el terzo en el alma, ahí le mando toda, aguda, grave y esdrújula, porque terminan como arriba. Así que por ahí no hay problema. Muy buena pregunta, Esther.
Muy buena pregunta, excelente pregunta. ¿Alguna duda, Gracias. Esther? Y no, todavía estoy haciendo la elaboración de literatura y poesía. Ah, estás El escribiendo último, sobre literatura. Perfecto, muy bien. el último ejercicio. Cuando esté lista, me la mandas. No hay problema. Ya los otros te los mandé. Algunos he recibido. Recuerden que ayer y hoy, bueno, con Sí, todo esto de estuviste los recontra actos del Día ocupada. del Libro, también me pidieron que hablara también de literatura, así que en algunos lugares, así que bueno, estuve también exponiendo sobre literatura y de arte un poquito. Bueno, ¿alguna Perfecto. otra duda? ¿Alguien que quiera preguntar algo más? ¿Alguna? ¿Sergio no está? Mm, Se fue. Sergio suele hacer siempre alguna pregunta, pero hoy se le ha caído la internet, lamentablemente. Es que está mal internet, no sé qué tiene. No sé qué anda pasando por allí. No, no sé. ¿Ninguna pregunta, en serio? Bueno, revisen, yo les di muchísimos ejemplos con Garcilaso de la Vega, con Sor Juana Inés de la Cruz, con Becker, con Borges, un montón, realmente un montón, porque eso hace a nuestra cultura, eso hace a nuestra carrera, que es la de escritores, la de poeta, y tenemos que conocer a estos grandes maestros que empleaban, inclusive porque empleaban todo este tipo de rima sonante y consonante, cruzada, distintos tipos de rima. Así que nosotros vamos a ir viendo. Pero hay que prestarle mucha atención a la rima. La rima consonante les va realmente a abrir un panorama enorme, no solo para escribir pareados, que son los pares, ¿sí? de verso, sino para escribir cuartetos, para escribir redondillas, serventecio, cuartetas, quintillas, la lira, inclusive la lira también con versos intercalados. Hay muchísimo, el romance también que tiene rima consonante y también se le puede poner asonante. Estas son las rimas clásicas, pero hay mucho más. Inclusive en inglés usamos la rima femenina, que después también en algún taller lo vamos a ver. Entonces, ¿la rima pasó de moda? No. On the contrary, decimos nosotros en inglés. Todo lo contrario. La rima, muchos no abren esta puerta o este gran portón gigante que nosotros abrimos porque muchos no desean que se conozcan todas las otras composiciones existentes. Pero si no se conocen estas composiciones, cómo pueden analizar un poema de Becker? ¿Cómo pueden analizar Borges? ¿Cómo pueden analizar Sábato? ¿Cómo pueden analizar Gabriela Mistral si no lo conocen? Por lo tanto, señores y señoras, la rima nunca pasará de moda. Nunca. Además, hay estructuras nuevas, y la rima abre puertas. Y muchos de aquellos que se llenan la boca hablando de que escriben versos libres o versos blancos, no es así. Y tampoco es fácil escribir un verso libre o un verso blanco, porque hay que tener muchísimo, miren lo que digo, muchísimo cuidado de no caer en una rima asonante. Porque nosotros, por ejemplo, hemos corregido hace muy poquitito 132 versos que se creían libres o blancos, y eran la mayoría con rima asonante. Y es muy difícil escribir un verso libre o blanco, ¿eh? No es fácil. Inclusive el verso blanco se puede introducir dentro de alguna composición y ser un verso suelto, que nada tenga que ver, pero que haga ese strike, decimos nosotros, ese golpe de mirada, de emoción que nos mueve, que nos haga mover el corazón ese poema, con un verso blanco metido por ahí, ¿sí? Por eso, dejo la puerta abierta para que a partir de hoy puedan ver todo este tipo de composiciones que bien nosotros vamos a dar en los talleres y les vamos a explicar precisamente
vamos a ir ajustando lo que ustedes ven en la web y vamos a decir el por qué no se entiende. Recuerden, muchas veces no se entiende porque algunos hablan de sílabas cuando tendrían que hablar de fonemas, ¿sí? O cuando hay que hablar de vocales tónicas, no de consonantes tónicas, sino de vocales, las vocales son las tónicas. Y cuando muchos dicen de ahí para adelante, pero muchas veces se olvidan de decir que a veces esa vocal se incluye y otras veces no, esa vocal tónica no está en la web. Todas estas explicaciones de hilado finito que nosotros estamos dando en nuestros talleres. Bueno, esa es la razón por la que muchas veces no se entiende, así que bueno, agradecemos inmensamente la presencia de todos ustedes en este taller. Y ahora dice mi secretaria que les pregunte si no ha quedado alguna duda y qué les pareció este pequeño y corto taller de hoy. Tienen ustedes la palabra. Excelente. Una preguntita. Sí, Pili, venga. A ver, hay que hacer un poema JB para la feria, para la inauguración de Escocia, ¿no? Pero Para ¿cuándo hay que Escocia, presentarlo? sí. Ustedes me mandan el JB, yo lo viso, y después ya directamente, una vez que ya rinden y todo, que justo antes de Escocia, justo antes de que empiece Escocia, ustedes ya están terminando, así que viene re bien. Una vez que está Pero, avisado, ya entran a Escocia, ya entran a la pero feria. ¿ha de ser esta semana? Sí, sí, puede ser esta semana, la otra también, tienen tiempo. Ah, Sí, vale, sí. vale. No es urgente, no es Para mí, ahora. cuanto antes, mejor, porque Vale. recuerden que voy a estar viajando, que voy a estar con también, bueno, el tema de las grullas y también voy a estar, obviamente, viendo todos los poemas que aún faltan entregar. Bueno, Y hay algunos integrantes que están atrasados. Vos, Pili, venís re bien, pero hay integrantes que están bastante atrasaditos todavía. pues yo Así que tenés empezar. tiempo, sí. Me falta corregir una cosita y hago el vídeo enseguida. Genia, genia, vas re Vale. bien. El ilustrador tiene todos tus videos. Voy a quitar la cámara que Y el estoy en la último, calle. viste que Voy te en los subió coches. uno. Pili, te subió otro. Dime, Me dice Dios el mío, ¿se lo ilustrador que subió pasaste? otro. ¿cómo? Subió otro. Me dice el ilustrador que subió uno más tuyo, que le gustó Ah, bien. mucho. Lo miro, lo miro. Ahí está. Estoy en la calle. Voy a quitar el sonido, ¿vale? Sí, 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 vale, vale, Estoy vale. en la Ahí está. calle. Un beso Venga, enorme. hasta ahora. Nos vemos. Ahí está. Susana tiene la mano levantadita. No, yo quería preguntarte si puede ser un escritor, Si el puede ser un personaje. escritor, Un puede ser escritor escocés. ¿un escritor para qué? Para el personaje de Escocia. Sí, escritor, cantante, artista plástico, premios, premios Nobeles, músicos, artistas, actores. Sí, Pero, sí, sí. ¿y de eso hacemos un JB y también tenemos que hablar después o no? Sí, sí, el formato es una biografía corta de la persona que ustedes hayan elegido, de Sí, unos más o menos 8 renglones, sí, mismo sí. sistema de JB que hemos estado trabajando en los homenajes, y después sí el JB. Y recuerden que nunca se acentúa una sinalefa cuando lean. Nunca una sinalefa. ¿Mm? Sí, ¿Qué sí. es una sinalefa? Me están preguntando por interno. La unión de una vocal. Me están preguntando por interno. Bueno, la sinalefa es cuando la última vocal de una palabra se une con la vocal de la palabra siguiente. Y hay excepciones, así que cuidado con esa unión. Pero nunca se debe acentuar la sinalefa, ¿sí? Cuando se lee. Los escritores la ponen a propósito para no acentuarla, sino para unir. Ahí están las palabras. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ada, Claro. ¿cómo hacemos ¿Cómo? para enviarlos? ¿Cómo hacemos para enviarlos ¿Quién del me tipo habla, revista? Esther? Sí, ¿Para enviar qué cosa? la revista, para enviarte. ¿Qué revista? Primero, porque los Bueno. que deseen hacer la fanzine, ¿sí? Los que deseen hacer la fanzine, con todos los poemas que hemos hecho en el taller que tienen para publicar la fanzine, ¿sí?
La tienen que hacer primero en un Word, perdón, después la pasan a, si tienen Word. lámina, un JPG, ¿sí? Traten de poner las láminas lo más linda que puedan. Después lo pasan a un PDF, y una vez que está en el PDF, ahí sí ya me lo pueden mandar como PDF, la fanzine. Y Si así no la como PDF mandamos, se puede compartir, como PDF después se puede publicar, se puede mandar a imprenta, el PDF se puede grabar en un CD, se puede hacer, bueno, la fanzine impresa, y se puede también vender esa fanzine. ¿Sí? ¿Me lo ahora mandan te por dónde? mandamos A mi todo en interno, Word. a mi mail, adanoemisagaglia@gmail.com. Pero ahora te mandamos todo en Word para Sí, hacer, ahora hay que visarlo. Hasta que no esté todo visado y terminado, no pueden hacer la fanzine. ¿Está? Está, Listo. Sí, sí. estamos. Manito levantada de Silvia. Saquen fotos, chicos, por favor, y chicas. No tengo el coso. No, está Silvia Elvita, levantada. ¿Se cortó, Silvia? saca ¿No se foto, escucha? Elvita. A ver, Silvi, abrí el micrófono, Silvi. Silvia, se fue la imagen. Tiene cerrado el micrófono. El micrófono. Imagen. Ya, Ahí está Silvia, está abierto, dice mi secretaria ahora. sí. Bueno, es más que preguntar, puesto que las dudas que yo tenía ya quedaron aclaradas, es comentar que estuvo muy interesante el taller. A mí me aclaró todas las dudas que tenía al respecto, y nuevamente me sitúo en el conocimiento y el aprendizaje para saber con precisión qué es una rima asonante y qué es una rima consonante. Ya me quedó perfectamente claro. Y bueno, pues agradecerte tu tiempo, tu esfuerzo, porque además somos muchos y a todos nos tienes que visar y a todos nos tienes que corregir, y sí faltaba un reforzamiento del conocimiento. Y yo estoy muy contenta, muy satisfecha de haber estado compartiendo con mis compañeras y mi compañero Sergio este interesante taller que, como lo dije en un principio, me aclaró toditas las dudas. Gracias a... Muchísimas gracias, Silvi. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Una manito levantada de Susana. Yo quería, sí, además de agradecer, y bueno, que entendimos todo, hasta ahora entendimos todo, por ahora, y está muy bien y gracias. Pero quería hacerte una pregunta sobre algo que dijeron recién. Sí, El, cómo no. el Funzing, digamos, ¿es obligatorio, es optativo? ¿Y cómo aprendo a hacerlo? Porque no sé cómo se hace. Sí, la fanzine es para fans, ¿sí? O sea, para seguidores. Sí, Cine con Z termina, porque viene de la palabra magazine, de la palabra inglesa que significa revista. Entonces sí. es fanzine. En el primer nivel es optativo, se puede hacer o no la fanzine, ¿sí? Y después viene lo que es la pro-zine, que se hace en el Sí. segundo nivel. La pro-zine es más profesional, ¿sí? Ya es un poquito, tiene otros ajustecitos, otros sabores, digamos, de alguna manera. No es obligatoria. Para saber hacerla, tienen el video en Ada Seguro, Zagaglia, YouTube, cómo algo. se hace la fanzine y Lo todos los miro. tipos de fanzine, inclusive la chiquitita que se hace de bolsillo, Sí, y están todas. Y cómo se hace la casera, todo. Nosotros hemos dado aquí, yo he dado un taller de fanzine exclusivo. Creo que hay 2 grabaciones, dice mi secretaria de fanzine. Ahí bueno, pueden lo voy a, buscarlo, y lo si voy a hay mirar. alguna duda, me preguntan, Pregunto. no hay ningún problema. Creo Gracias que por todo. vamos a tener que volver a hacer, por ejemplo, mi secretaria dice un taller de Procin, dice mi secretaria. Bueno, Bueno, posiblemente. Y lo que se puede usar en la Procin. Bueno, bueno. bueno, atenta. Y también la audiencia que está siguiéndonos,
también me pide lo de ProSim. Bueno, yo lo voy a anotar y no sé en qué momento, pero voy a tratar de darle el taller de ProSim. Ahí está. Pero mientras tanto le digo que la fanzine ya está, que Elvita tiene su fanzine también, de Arenas Perladas, que nosotros dimos a conocer también, la realizó durante nuestro taller, y nosotros pedimos 11 JB por lo general, porque es una composición. La composición compuesta por esos 11 JB. Entonces, cuando se terminan esos 11 JB, lo que sean diferentes de los clásicos se ponen al final. ¿Sí? No es que se pone todo mezclado, sino que se ponen los 11 clásicos y después al final son los que son diferentes, como sea JB espejos, esos son los que de esa manera es como se debe poner en una fanzine, por ejemplo. Que sea tipo composición, ¿sí? Que sea de 11 y después el resto. Muy bien. Después vamos a ir. Ada, te comento algo. Sí. No puedo recuperar los JB que hice el año pasado. Se quemó la compu. Fíjate si quedó alguno dentro de nuestro En los videos. sitio. Pero están los Además, videos. la secretaria dice que todo lo que grabaste nunca se pierde, dice la secretaria, porque está en nuestro canal de YouTube. Y además te sirve como prueba de que son tuyos. Y así que me dice que, me dice que el ilustrador que te ha hecho un montón de videos y que está en todo nuestro canal Ada Zagaglia de YouTube. Ah, bueno, Lo bajás de ahí, me dice, que lo bajes de ahí. bueno. ¿Y Que no los hay ningún últimos problema. los viste? ¿Cómo? ¿Los últimos los viste? Si lo has mandado ayer o el lunes, no, El porque no domingo. estuve. No, el domingo, el domingo. No, domingo no toco. El domingo me toca hacer exteriores, vengo cansadísima. Derecho a dormir. Aunque a veces derecho a dormir, digo, me voy como a las 3 de la mañana, porque tengo, Sí, aparte el no, trabajo no. de la No oficina. expliqué que oscurece. No, tengo trabajo de la oficina. Yo soy trabajólica. Ahí está. Trabajólica. Pero con placer, no me quejo, gracias. El trabajo es una bendición para Ella mí. se agarra la cabeza, Eli. No me quejo, no me quejo, Eli, no me estoy quejando. No, para mí el trabajo es una bendición, el trabajo es salud, para mí es salud. Así que gracias. No, gracias. Muy bien. ¿Alguna preguntita? ¿Algo que quieran agregar? Adita, una pregunta, buenas tardes. Hola, creo que es la Hola, voz de Cali. Calistita. ¿Qué tal, Calistita? ¿Cómo estás? Queda grabada la clase de hoy por si queda alguna duda o si alguien entró más tarde. Adita, Ada, ¿Sí? aló, Ada, Hola, Cali. ¿para cuándo quieren los poemas usted de JB sobre homenajes? Tiene que estar, si la ¿Para feria cuándo quiere comienza esos el 15 homenajes? de mayo, la Expo Escocia comienza el 15 de mayo, por lo tanto ya para el 10 de mayo tiene que estar todo entregado y cerrado. Porque después yo viajo. Nada más eso. Para el 10 de mayo todo entregado. Ya grabado y todo. Ya grabado y todo listo. Sí, ya O porque sea, ya salimos. hay que ir buscando a los especialistas, los escritores ahora, ¿verdad? De Suecia. Sí. No, ¿qué Suecia? Escocia. Escocia. Escocia, Cali. So sorry. Escocia. Escocia. Ay, perdón. Escocia, ahí Ok. está. Y además, Aquí además tenemos videos de Glasgow, unos videos hermosos que nos mandó Elsa. Dice el ilustrador, Elvita, está bellísima, dice el ilustrador. Adita, Ahí está. ¿a qué hora termina su clase? Ahora, Ok. Yo termina. soy en un comedor, almorcé y escuchando. ¡Ay, qué rico! Dichosa tú. Bueno, yo voy a cenar ahora un poco tarde, tendría que haber cenado a las 6 o a las 5, pero bueno, voy a cenar un poquito más tarde. Bueno, muchísimas gracias a todos. Realmente para mí es un placer estar junto a todos ustedes. Gracias Susana, gracias Elisa, gracias a las dos Alicia, Pilar, Esther, Rocío, Calista, Sergio, que lamentablemente no sé qué pasó, se cayó. Esta es la oportunidad para evacuar todas las dudas. Así que bueno, Gracias. lamento, pobre Sergio, que no haya podido entrar.
pero puede ver este video después en diferido y cualquier cosa, ya saben, por interno, pueden mandarme un mensajito. No, la audiencia no, los invitados. La audiencia dice, nosotros también. No, la audiencia no, porque después me llegan 2000 y pico de mails y de verdad no alcanzo a leerlos a todos. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos ahora el sábado, Dios mediante, con una nueva tertulia tratando el tema que va a ser subida en Ada Tagaglia YouTube y que vamos a tratar de los idiomas. Y en especial yo voy a hablar de qué palabras celtas usamos en el idioma español y no nos damos cuenta. Muchas gracias entonces, Gracias, un beso Ada. grande y que Gracias, tengan una Ada. maravillosa semana. Muchas gracias. Chao, chicos.